Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con la acción de amparo. Estuve hablando justamente con Flor de Jóvenes y tenemos muchas preguntas respecto a cómo iniciarlo en esta etapa, ¿no? De suspensión de término que tenemos que dispuso la Corte hasta el 13 de abril. Lo primero que les tengo que decir es, la demanda se va a iniciar en un horario especial, más acortado en receptoría, de 8 a 12, y la demanda hay que llevarla personalmente y en formato papel. Eso hay que aclararlo porque hay muchos que preguntaron si lo podían mandar en electrónico, después iban a preguntar, si lo llevaban en papel y se lo tomaban. Hay que iniciarlo en formato papel, repito, y es muy posible, como está de guardia la receptoría, que ustedes mismos en mano lo vayan a llevar al juzgado que tocó de turno. Entrando un poquito en lo que es el tema del amparo, acuérdense que lo primero que tienen que recordar es que el proceso es sumarísimo, no es un sumario, de manera tal que los plazos son mucho más cortos, es mucho más rápido el trámite y tenemos que estar muy atentos desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos. Dos requisitos fundamentales son para iniciar un amparo: la verosimilitud del derecho que uno invoca y obviamente el peligro en la demora. Yo no sé si ustedes saben, pero vieron que la mayoría de los casos que se están iniciando tienen que ver con el tema de que las obras sociales no cubren medicamentos, no cubren prótesis, del cual respecto a eso, lo que le tengo que aclarar, para que tengan presente es, como yo tengo que acreditar de alguna manera con prueba la verosimilitud del derecho que, repito, estoy invocando, lo primero que tenemos que hacer es agotar la vía administrativa respecto, si fuera el caso de una obra social, respecto del trámite previo que yo hice en la obra social y que realmente me lo rechazaron o me lo dilataron o nunca me dieron una respuesta favorable. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero yo llamé a una obra social y la obra social en realidad no me contestaba nada, sino que por teléfono me dijeron que iban a tardar y yo por eso hice el amparo. Bueno, la verdad que ahí no está agotada la vía administrativa, de manera tal que yo les diría que es muy posible que le vayan a rechazar el amparo. Les repito, hay que acreditar la verosimilitud del derecho que se invoca. Esto quiere decir que yo, como prueba para pedir la medida urgente que es el amparo, voy a tener que acreditar todo el trámite previo que hice, agotando la vía administrativa. Por ejemplo, que me haya llegado una notificación del organismo que yo ahora voy a intentar atacar, diciéndome que por distintos motivos me rechazan el pedido y que se ha quedado agotada la vía. Respecto del peligro de la demora, obviamente se entiende que si fuera en el caso de medicamentos, el peligro de la demora podría tener un riesgo mi cliente de muerte, y en el caso de prótesis o demás detalles que tengan que ver si es una obra social, repito, va a tener que ver con el riesgo que va a tener mi cliente en el retardo del trámite y que justamente yo lo acredito de manera fehaciente con testigos, con mails que me dicen que me dilatan el proceso. O sea que el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho son los dos fundamentos básicos, más allá del resto de la demanda, por el cual yo voy a iniciar una acción de amparo. La acción de amparo yo la voy a iniciar en receptoría. Es muy posible que la acción de amparo vaya a un juzgado de turno. En realidad la ley dice que como la primera medida la podría sacar cualquier juez competente, es muy posible, por ejemplo, que le toque a un juzgado de familia, que el juzgado de familia ordene la medida, pero que en realidad el amparo después vaya a un juzgado administrativo o a un juzgado federal. La primera opción que puede pasar con esta acción puede ser que o previamente, en 24 o 48 horas, yo tengo que acreditar algo previo a que me ordenen una medida, o quizás que me requieran documentación porque la verosimilitud no quedó bien acreditado. ¿Cómo procede el amparo en este tipo de situaciones? Cualquier juez competente puede dictar la medida urgente que estoy pidiendo. O sea que voy a un juzgado que está de turno, lo que va a hacer es a dictar la medida. A veces algunos jueces ponen con caución juratoria para que el actor preste caución. Ya prácticamente eso no se utiliza porque la verdad que era un mero formulario que en el tiempo la caución juratoria mucho después no se ejecutaba, pero bueno, hay juzgados que todavía aplican esto de previa caución juratoria y ordenan el oficio. Ahí nacen dos situaciones. La primera es que a mí me ordenen un oficio directamente, si fuera una obra social, pongámosle siempre IOMA, PAMI, total la podemos nombrar, que ellos, una vez que llega el oficio, cumplan y la medida urgente está satisfecha. En ese caso, el juez que dictó la medida lo que va a hacer es, va a remitirlo lógicamente al juzgado de origen, que le tocó en receptoría
no ya el juzgado que dictó la medida urgente. Y ahí continuará todo el proceso correspondiente. Acuérdense que es un proceso después que sobre el fondo de la cuestión va a tramitar siempre como sumarísimo, de manera tal que acuérdense que los términos son más cortos y hay que estarle más encima. No se olviden nunca, eso también me lo preguntaron y lo expliqué, que una vez que a mí me dictan la medida urgente, el amparo no se termina, ¿eh? No es que yo cumplí el objetivo, a mi cliente le cumplí lo que era urgente y después el amparo se archiva. El amparo va a tener todo un proceso. Hay casos, por ejemplo, yo no sé si lo recuerdan con el tema del corralito en el 2001, de que los bancos cumplían con la medida de reintegrar de sumas de dinero, pero después durante el proceso ellos seguían planteando cuestiones y ofreciendo pruebas, y hoy hay algunos amparos en el tiempo que en los bancos están reclamando sumas que en su momento se cobraron. O sea que hay que tener presente la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, acreditarlo con documentación, entender que se inicia en papel, les repito, entender que es un sumarísimo, no un sumario, y que cualquier juez competente es el que puede dictar la medida urgente y después, repito, va a continuar el proceso lisa y llanamente en el juzgado que tocó en turno en Receptoría General de Expedientes. Básicamente con eso, más allá de la demanda no lógica que tienen que armar, yo debería decirles que la mayoría de los juzgados, entendiendo y acreditando esto que les digo, sumado a los hechos, ¿no?, y a testigos que acrediten esto, es muy posible que le hagan lugar a la medida, de manera tal que todo esto que les explico como requisitos, ténganlo sobre todo en la forma práctica de iniciar la demanda de amparo, por una cuestión de responsabilidad y por una cuestión de inmediatez justamente, porque el amparo es una ejecución por el cual yo necesito que me dicten una medida rápida contra un organismo X para que de alguna manera me ordenen restituir, o sea, en el caso medicamento, un caso muy, muy conocido también de un barco que la medida pedían era para que el barco no salga del puerto. En este caso el barco había salido del puerto, con lo que el amparo en realidad no se cumplió y consecuentemente el amparo se terminó. En conclusión, tengan presente que es sumarísimo, muy importante, que la medida es urgente, que la medida hay que hacerla quizás en 24 o 48 horas y los requisitos fundamentales, similares en alguna cuestión a las medidas cautelares, son la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Buenas tardes a todos.